Recibimos a nuestro especialista en temas alimenticios, Lautaro Irastorza Rocia. ¿Cómo le va, Lauti? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Tranquilo? Muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, hoy vamos a hacer nutrición a la carta. A la carta. Porque un oyente del programa envió un mensaje pidiendo que se tratara un tema, lo vamos a recordar. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Escúchame, ¿por qué no le preguntas al chico, ya que están hablando de comida, esas cosas, qué nos puede decir o se averigüe sobre el asunto del aceite, el aceite vegetal que se está consumiendo? Se ha comprobado de que es el que produce el famoso ACV. He visto informes de una emisora de México en la cual habla en serio del aceite vegetal. El único aceite vegetal bueno, que dicen que es el aceite de oliva y el aceite de coco. Los demás dicen que son totalmente nocivos para la salud y que, bueno, que es malísimo. Por eso es que antes en serio no existía tanto la muerte o por ACV en la gente de antes. ¿Por qué? Porque usaban grasa de chancho. Chao, gracias. Tiene la palabra el licenciado Irastorza. Bueno, con respecto a esto, como bien dijo el oyente, me puse a investigar un poco sobre todo el aceite de coco, que se ha difundido mucho en esto. Para contextualizar un poco, todo lo que es enfermedad cerebrovascular tiene una tendencia creciente a nivel mundial. Por lo general... decreciente. No, creciente. Creciente. Hay cada vez más aumento de casos de personas que con diferentes enfermedades coronarias que a veces pueden llegar a derivar en, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o como lo conocemos como ACV. Por lo general, todo esto termina siendo una confluencia multifactorial. A ver, toda enfermedad tiene factores de riesgo que nos pueden predisponer a padecerlo o no. Dentro de ellas, dentro de los que son cardiovasculares, tenés factores de riesgo que nosotros llamamos no modificables. Dentro de eso entra lo que es la edad, el sexo, la condición o la herencia genética del individuo. Y factores de riesgos modificables o que la persona puede llegar a cambiar a lo largo de la vida, como por ejemplo, y que influye mucho en el caso de esta enfermedad, es el tabaquismo, consumo de alcohol, inactividad física, los hábitos de alimentación. O sea que atribuirlo al aceite directamente es al menos no contar completamente la realidad. Exactamente. Por lo general siempre hay que contextualizar en ese sentido. A ver, puede haber relación directa o que estos factores influyan o predispongan a que la persona tenga mayor incidencia para padecerlo, sí, pero no a veces es el único factor desencadenante, ¿no? En estos casos, por lo general, estas enfermedades tienden a manifestarse, por lo general, a largo plazo de la vida o cuando uno ya excede los 50, 60 años de edad, porque estos factores de tabaquismo, alcoholismo, malos hábitos de alimentación, tienen un efecto a veces multiplicador que se termina desencadenando. No lo tires como si fueran los mismos 50 o 60, porque vos los 20, no podés decir los 50 y los 60 de lo mismo. 10 años entre los 50 y los 60 es un fangote de tiempo. Es mucho, aunque es muy asombrante la cantidad de casos de jóvenes de entre 20 a 30 años que hoy en día también padecen de accidentes cerebrovasculares. ¿Sí? ¿Y eso? Está muy asociado, como él decía antes también en la oyente, al estilo de vida que se lleva actual con el estilo de vida que se lleva años atrás. Es el único factor de en ese sentido, ¿cómo se termina generando un accidente cerebrovascular? Está lo que nosotros conocemos como aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la acumulación de grasa, colesterol en todo lo que es la pared arterial, que a veces obstruye o dificulta el paso de sangre, a veces se revienta provocando un coágulo, o a veces estas placas se terminan desprendiendo e impactando en el cerebro, causando o desencadenando este accidente cerebrovascular. Dentro de eso influye mucho también en el estilo de vida actual de la persona, el hecho de tener condiciones de estrés más alto, esto que nosotros a veces traemos a colación, mal descanso. Sin ir más lejos, hace poco un paciente con valores de laboratorio sumamente buenos, todo, tuvo un episodio puntual sumamente estresante y a partir de eso se desencadenó que niveles altos de insulina, tensión arterial sumamente elevada. Entonces vemos a veces cómo estos factores desencadenantes pueden llevar a eso. Dentro de lo que puede desencadenar en esta aterosclerosis son valores de laboratorio altos de colesterol total.
Dentro de lo que nosotros conocemos como colesterol total hay diferentes variables, como lo que se conoce vulgarmente como el colesterol bueno y el malo. Dentro de eso el colesterol es todo lo mismo, nada más que hay diferentes, nosotros llamamos lipoproteínas, que son proteínas que transportan el colesterol en sangre, que cumplen una determinada función. El colesterol malo es el que conocemos como el LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, cuya función es llevar el colesterol sobre todo a la pared arterial, y es donde hay un nivel elevado de estos podría llevar a la formación de estas placas de ateroma y producir esta aterosclerosis. En contraposición, el colesterol bueno, que es el HDL, es aquel que transporta esta lipoproteína, este colesterol, hacia el hígado para su metabolización, sacándolo de esa pared arterial. Por eso, dentro de la relación que nosotros vemos, no solo de colesterol total, priorizamos también que haya valores buenos del, valga la redundancia, el colesterol bueno o HDL, y un poco bajos del colesterol LDL. Dentro de eso se ha fomentado mucho el consumo de diferentes tipos de aceites y diferentes tipos de alimentación. El oyente mencionaba el aceite de coco, muy difundido hoy en la alimentación, por ejemplo, cetogénica, o esta alimentación que es alta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. ¿Se consigue en el mercado local? Se consigue en el mercado local, sí. Por lo general, el aceite como tal se encuentra en un estado un poco más sólido, a diferencia de los otros aceites vegetales que se encuentran en formato líquido. Pero en cualquier dietética o almacén hoy en día es comúnmente. Y el costo es muy por encima. Es un poco más elevado, exactamente. El aceite de coco, ¿qué particularidad tiene? A diferencia de los otros aceites que están formados por grasas insaturadas, está formado por un 98% de grasas saturadas. Diferentes estudios, entre ellos uno que particularmente lo analizó, se vio el efecto del aceite de coco en lo que era el riesgo cardiovascular, comparando este aceite de coco con otras grasas. Ellos lo llaman tropicales y no tropicales. Dentro de las tropicales era el aceite de coco y el aceite de palma. El aceite de coco se demostró que aumentó este parámetro de colesterol LDL sanguíneo. Entonces, este efecto hipercolesterolémico a nivel plasmático se debió a que es rico en grasa saturada. La grasa saturada, que es la misma que contiene los alimentos de origen vegetal, que vamos a ver otro estudio como la manteca o margarina, favorecen este aumento de colesterol LDL, asociado también, como decía antes, a otros factores que también confluyen y favorecen a esto. Este aumento del LDL plasmático, ¿cómo se traduce? En un aumento del 6% de posibilidad de enfermedad cardiovascular. Dentro de esas, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o formación de placas de ateroma. Se demostró que no tiene estos efectos que a veces se promueven de que favorece el descenso de peso, que mejora el parámetro como resistencia a la insulina, ni tampoco favorece el sistema inmunológico. Cabe recalcar también que los accidentes cerebrovasculares no solamente se producen por estos valores alterados, también lo que es una insulinoresistencia en una persona con diabetes, en una hiperinsulinemia, una hiperglucemia, también favorecen que se desencadenen estos procesos. Otros estudios que observaron los métodos de cocción, sobre todo, como decía antes se cocinaba con grasa de origen animal, y dentro de esas, por ejemplo, la manteca o margarina, que también comúnmente muchas personas hoy lo utilizan. También cocinar con esto se observó en estudios que se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica y también aumento de riesgo de diabetes o causa de diabetes. ¿Qué vieron ellos? Comparando lo mismo, reemplazando 8 gramos de ese manteca, margarina por aceite vegetal, por ejemplo, dentro de la gama de aceites oliva, vieron que se disminuía la mortalidad cardiovascular entre un 5 a 7% respectivamente. Otros aceites, como por ejemplo el de maíz, tuvo una asociación neutra, es decir, que no provocó ni un efecto positivo ni un efecto negativo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El aceite de coco como tal se lo promueve, no es tan bueno en ese sentido, no tiene los beneficios por los cuales se lo promueve porque es rico en grasas saturadas, no quita que a aquella persona que lo guste, consumiéndolo ocasionalmente, no le va a traer estos efectos puntuales. El consumo de aceites vegetales de otra índole, como por ejemplo oliva, todo lo que sea palta, frutos secos, semillas, sí promueve unos mejores valores de laboratorio, de colesterol, de triglicéridos, de todo lo que se llaman ApoB, que son lipoproteínas asociadas a la aterosclerosis, a esta formación de placa lateroma. Favorece mucho estos parámetros y, como digo antes se lleva otro ritmo de vida, entonces a veces las personas con un nivel de estrés muchísimo más bajo, preocupándose por otras cuestiones mucho más básicas, no cocinando de ese modo, no tenían los problemas que hoy se tienen. Aún así, personas que son físicamente activas, pero por factores hereditarios que no los pueden modificar,
pueden predisponer a la formación de estos accidentes cerebrovasculares, que como decía, son frecuentes que se ocurran a edades avanzadas de la vida, pero hoy en día es también frecuente verlos en jóvenes debido a los altos niveles de estrés que transitan. Bueno, es dable contemplar que esto también ingrese en la lógica de recomendaciones de prevención de salud, ¿no? Exactamente. Porque lo que plantea el oyente es esto también. Mucha gente se va construyendo a partir de información no oficializada, porque no hay información oficializada que esté advirtiendo sobre estas cuestiones. Sé que el lobby aceitero es muy potente también, ¿no? Sí, muchísimo. Siempre hay grandes industrias por ese lado, y hoy en día, como bien vos decís, hay muchísima información y muchísimos medios que a veces a partir de un determinado estudio sacan una determinada información sin analizar en fino cómo se llevó a cabo ese estudio, en qué tipo de población, si fue un estudio transversal que se hizo en un determinado día, fue un estudio que se analizó a lo largo de tiempo, algo más longitudinal. Entonces está bueno a veces ante tanta información empezar a discriminar, porque a veces sacando estos estudios aislados que capaz la persona dice, che, me sirve, y empieza a consumir ese aceite de coco en forma prolongada, y a largo plazo termina siéndole contraproducente, mejor dicho. No solo a nivel económico por el costo que tiene, sino también a nivel de parámetros de laboratorio. Bueno, y también evitar el uso intensivo de los aceites, ¿no? Exactamente. Usarlo de manera moderada, como todas las cosas. Y como hemos hablado previamente, lo tienen como un enemigo público número uno a los fritos, ¿no? Exactamente, como habíamos hablado, a ver, el frito en sí está en cómo es hecha la fritura que es la mejor forma y donde el alimento absorbe menos contenido de aceite, es la fritura profunda, eso que hay una buena cantidad de aceite a una buena temperatura, se sumerge, qué sé yo, por ejemplo una milanesa comúnmente, y se retira. A veces ese poquito grado de aceite en sartén termina siendo incluso más perjudicial porque el alimento absorbe más, y químicamente el aceite al calentarse modifica sus propiedades organolépticas y en ese sentido termina siendo perjudicial. Por eso siempre aconsejamos el aceite en crudo, y dentro de la gama de aceites hoy en día el que tiene un efecto un poquito más demostrado que traería más beneficios es el de oliva, por ejemplo. Bien. ¿Algo más, Lautaro? Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que anden muy bien.